Hola, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a esta materia que se llama Introducción al Derecho. Mi nombre es Cristina González Unzueta, soy abogada y voy a ser la tutora satelital de esta materia. Bueno, esta materia generalmente suele proporcionar los principios fundamentales para que ustedes puedan entender de lo que se trata el derecho. Introducción al Derecho es una materia muy compleja, muy amplia, pero a su vez en su estructura es muy sencilla. Así que bueno, espero que les guste la materia, aparte que incorporen profundamente estos conocimientos, porque en realidad son la base del resto de los derechos que ustedes van a ver durante el resto de su carrera. Por lo tanto, hay que tener en cuenta algunas cuestiones. Primero, que vamos a empezar a utilizar un lenguaje técnico que es propio de la carrera y propio de nuestra disciplina. Y por otra parte, vamos a empezar con vocablos que son diferentes y que son distintos al lenguaje común que ustedes manejan diariamente. Empecemos viendo los objetivos generales. Vamos a la placa. El primer objetivo general es comprender integralmente las características genéricas del hombre como parte esencial de las ciencias sociales y humanas. ¿Esto por qué? Porque en realidad el objeto de regulación del derecho son las conductas del hombre, precisamente. Segundo, analizar la problemática del derecho y distinguir su ubicación en el campo de las ciencias. Ustedes saben que el derecho es una ciencia y vamos a tener que ver, vamos a tener que analizar qué tipo de ciencia es. Tercero, reconocer las disciplinas que integran la ciencia jurídica. A su vez, la ciencia del derecho está integrada y está compuesta por 3 disciplinas. Desarrollar la aptitud de apreciación crítica sobre los valores en general y en particular sobre los valores jurídicos. Acá es cuando ustedes han estudiado en el manual y han leído sobre la teoría de los valores y han visto que el valor supremo de nuestro sistema jurídico es el valor justicia. Reflexionar sobre los fundamentos de los diferentes paradigmas expuestos en las teorías ius naturalistas y ius positivistas. Esto ya lo vamos a ver, pero en el otro módulo. Por otra parte, reconocer las principales fuentes del derecho positivo interno. Vamos a ver que nuestro derecho positivo como derecho escrito, nuestro derecho abreva de distintas fuentes, es decir, toma sus normas de distintas fuentes. Comprender la importancia de las distintas categorías de leyes que forman el ordenamiento jurídico de nuestro país. Esto lo vamos a ver en el módulo 2, cuando veamos primero qué es un ordenamiento jurídico y a qué se le llama categoría de leyes. Ahí vamos a ver la pirámide jurídica. Reflexionar sobre la aplicación de la cibernética y la informática en el ámbito de lo jurídico. Esto es muy nuevo y lo que es informática jurídica es algo que vamos a mencionar hoy. Desarrollar actitud crítica acerca de la importancia de los conceptos fundamentales y su diferenciación con el sistema conceptual propio de cada disciplina. Esto es importante porque dijimos que es una disciplina científica. Y analizar la existencia de probables contradicciones, redundancias, falsas presunciones de hecho y de derecho, lagunas y otros conflictos normativos. Esto lo vamos a ver en el último módulo. Bien. Una vez planteados estos objetivos, que son muy ambiciosos y cubren toda la materia, quizás ustedes tengan aún la impresión de que todavía no entienden de lo que se trata Introducción al Derecho. Para esto, y para aclarar el caminito que nosotros vamos a recorrer en esta materia, tenemos el siguiente esquema conceptual. Vamos a la placa. El hombre, fíjense que para nosotros es el punto de partida de este mapa conceptual. Nosotros lo vemos como ser racional y como ser social. Como ser racional porque piensa, porque razona, y como ser racional que produce el conocimiento científico, este conocimiento especializado y sistematizado. Dentro de este conocimiento científico, dentro de lo que son las ciencias, está la ciencia del derecho. A su vez, la ciencia del derecho estudia el derecho y lo tiene como objeto de conocimiento. ¿Qué hace el derecho como objeto de conocimiento? Primero tiene fuentes de las que nace. Por ejemplo, una de las fuentes del derecho son las leyes. Se ordena por la sistematización, es decir, no todo el derecho es igual, sino que según sea el aspecto de la esfera jurídica que nosotros vayamos a tratar, va a ser la rama del derecho que nos va a corresponder. Y por último, para aplicarlo,
tenemos las tareas de interpretación, integración y aplicación del derecho. Esto tiene que ver con la parte de racional. Nosotros hoy vamos a ver de esta primera parte de ser racional, vamos a ver lo que es el racional, lo que es el conocimiento científico, vamos a ver la ciencia del derecho y el derecho como objeto de conocimiento, y después toda la parte de sistematizar, vamos a verla en el módulo 2, y la parte de integrar y aplicar vamos a ver en el módulo 4. Aparte hoy también vamos a ver que el hombre, además de ser un ser racional, es un ser social. Es decir, necesitamos de los demás para vivir. Para eso, porque vivimos en sociedad, es necesaria la regulación del comportamiento. Para esto es necesario que ustedes tengan en cuenta que el comportamiento para el derecho se regula precisamente por el derecho. Este es el caminito que nosotros vamos a seguir durante toda la materia. Entonces vamos a empezar estudiando el hombre como ser racional y como ser social. Vamos a ver primero la faz social del hombre, después vamos a ver la parte racional y vamos a ver la ciencia del derecho, y después en los otros módulos vamos a ver cómo se sistematiza, en qué consiste los ordenamientos jurídicos, y aparte vamos a ver cómo se integra, cómo se aplica y cómo se interpreta el derecho. Sigamos entonces con los objetivos específicos de este primer módulo. Vamos a la placa. Reconocer y comprender integralmente las características genéricas del hombre, habilidades necesarias para el estudio de las ciencias sociales humanas. Segundo, identificar las características principales de la relación entre el hombre y la sociedad. Y sobre esto vamos a hacer muchísimo hincapié porque en realidad el hombre solamente puede evolucionar si vive en sociedad. Distinguir los distintos objetos de la realidad. Ustedes esto lo tienen con la teoría de Cosio, que lo que hace es tratar de ver cuáles son los objetos, y dentro de estos objetos, por ejemplo, el derecho se encuentra dentro de la categoría de objetos culturales. Identificar al derecho dentro de los objetos que circundan la convivencia social y analizar la sociedad política y sus elementos. Seguimos. Tomar conciencia de la problemática de la ciencia, que es lo que vamos a hacer ahora, identificar los elementos del conocimiento científico, analizar la problemática del derecho y distinguir su ubicación en el campo de las ciencias, analizar los distintos modelos de ciencia jurídica y analizar las distintas disciplinas en función de su vinculación con el derecho. Muy ambiciosos los objetivos también, vamos a ver del módulo 1, pero no nos va a resultar tan difícil, sino nos va a resultar más bien simple tratar de entenderlos. Como ustedes ya lo han leído, ya lo han estudiado, ya han resuelto los ejercicios, quizás haya algunas cuestiones que se le aclaren con esta clase y quizás haya algunas cuestiones que ustedes no hayan tenido en cuenta y ahora las incorporen definitivamente. Vamos al mapa conceptual para ver qué camino vamos a recorrer en este primer módulo. Vamos a la primera placa. Fíjense que yo les pongo ahí persona. Y persona se compone de 3 elementos: del hombre, dotado de razón y de voluntad libre. Es decir, persona que tiene libre albedrío, libertad de decisión, el hombre que conoce a través de la razón. El hombre que conoce a través de la razón es un sujeto que conoce. Como conoce, puede producir un conocimiento. Hay 3 tipos de conocimiento: vulgar, científico y filosófico. Vamos a ver que el vulgar es aquel que tiene todo el mundo. Científico se refiere a una disciplina determinada, y el filósofo, el filosófico es un conocimiento más bien pantónomo, es decir, que abarca todos los conocimientos del universo. Dentro del conocimiento científico se circunscribe o se ubica la ciencia del derecho. Y la ciencia del derecho nos presenta 2 cuestiones. Por una parte, un lenguaje jurídico, que es un lenguaje técnico, y nos presenta también, como toda ciencia, problemas de interpretación. Por otra parte, esta persona, además de conocer, está viviendo en sociedad. Por lo tanto, por una parte está influida por la cultura y por otra parte está regulada por el derecho. Vamos a la clase. Nosotros partimos del concepto de persona. Ustedes tienen que saber que persona para el derecho
no es cualquier concepto, sino que tiene una definición. Si bien ustedes la van a ver en Derecho Privado 1, seguramente si ya han cursado esta materia, ya han estudiado el concepto de persona, para nosotros persona es todo ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones. Esta persona tiene razón y tiene voluntad, es decir, tiene la libre decisión de sus actos. Para nosotros esta persona, este hombre, es el objeto de estudio de hoy. Entonces, ¿cómo vamos a empezar? Vamos a empezar analizándolo en su faz social. Yo les había dicho recién que el hombre necesita de otros para existir y de otros para poder vivir. El hombre no puede desenvolverse autónomamente, es decir, el hombre solito no puede evolucionar. Ustedes saben que el proceso de socialización para nosotros es muy importante porque en realidad hace que nosotros vayamos adquiriendo distintos valores. Por ejemplo, nosotros vamos evolucionando en nuestra conciencia moral y en nuestra conciencia con respecto a la sociedad, depende del tipo de proceso de socialización por el que hayamos pasado. El primer lugar donde nosotros nos vamos a desarrollar, si la tenemos, es nuestra familia. Es ahí donde vamos a adquirir los valores primarios de socialización, las normas de convivencia básica. Después cuando vamos a la escuela y a medida que avanzamos en nuestra vida con nuestro grupo de pares, de amigos, de compañeros de trabajo, después de colegas, ahí vamos avanzando en el proceso de socialización y esto significa que el hombre al interactuar con otros hombres va a ir incorporando ciertos valores y ciertas normas que lo van a hacer, le van a hacer más fácil la vida en la sociedad. No es lo mismo analizar la sociedad desde el punto de vista del individuo que desde el punto de vista de la sociedad. El individuo lo que hace es tratar de incorporar las normas para vivir en la sociedad, pero ya cuando incorpora la sociedad toda, se puede desenvolver dentro de la comunidad y tener una relación con las otras personas que se llaman, a la que nosotros le llamamos que es una relación en interferencia intersubjetiva. ¿Qué significa esto? Que para que la persona se catalogue o se piense como un ser social, necesita de la interacción con las otras personas para poder avanzar en sus conocimientos y en su proceso de inserción dentro de una comunidad. Este proceso de socialización para nosotros es muy complejo y es muy importante. Vamos a la placa que vamos a explicar. Fíjense, el hombre entonces, con este concepto que yo les decía de persona, es un ser social. Como ser social forma grupos para poder vivir. Estos grupos, que son grupos sociales, que hacen que las personas vivan con relaciones intersubjetivas, que es lo que yo les decía recién, se pueden denominar de distintas maneras. Nosotros tenemos castas sociales, tenemos sociedades y tenemos comunidades. A ver, vamos a repasar un poquito estos conceptos para que ustedes puedan entender un poquito más en claro este tema. Cuando nosotros hablamos del hombre como ser social y que vive en comunidades, en realidad tenemos que hacer una diferencia entre lo que es la comunidad y lo que es la sociedad. Nosotros recién habíamos visto que la persona puede vivir en una sociedad y también puede vivir en una comunidad. En realidad, sociedad para nosotros va a ser el concepto común del lugar o el ámbito territorial que comparten las personas en un determinado momento. Por ejemplo, un pueblo, una ciudad, un estado, ¿sí? Para nosotros esto va a ser la sociedad. ¿Qué va a tener de común esta sociedad? Que va a tener que el hombre adaptarse a las conductas que impone esta sociedad para que pueda convivir y para que pueda interactuar. Por otra parte, el hombre también puede formar parte de una comunidad. La comunidad es un poquito más amplia. Ustedes habían visto, por ejemplo, en el manual el ejemplo de los Amish. ¿Qué significa esto? Que la comunidad, en realidad, lo que hace es trascender el concepto de espacio geográfico o espacio temporal. Por ejemplo, dentro de la comunidad están las naciones, la nación judía, por ejemplo. Y a su vez, hay ciertas sociedades que dentro de esas sociedades tienen distintas estirpes o distintos subgrupos que se van nivelando por categorías. A esto nosotros le llamamos castas sociales. Por ejemplo, en la India hay una casta social, están las castas sociales, y dentro de las castas sociales está la casta de las lavadoras. Las lavadoras de ropa, que son hombres y mujeres, que son una casta social especial
y que solamente pueden tener relaciones entre ellos, pueden tener esta independencia o interdependencia intersubjetiva entre ellos y pueden llevar adelante proyectos entre ellos. Es decir, pasar de una casta a otra es prácticamente imposible en este tipo de lugares. Vamos a una pausa y enseguida volvemos. Bueno, estamos de vuelta entonces, después de esta breve pausa, en la que seguramente se habrán quedado reflexionando acerca de las castas, de las comunidades y de las sociedades. Yo, por ejemplo, puedo pertenecer a alguna comunidad, puedo, por ejemplo, pertenecer a la comunidad judía. ¿Qué significa esto? Que a su vez, o sea, y aparte estar viviendo acá en Córdoba, Argentina. Entonces, ¿qué significa esto? Que no solamente me voy a regular por las normas de comportamiento que me impone el Estado en el que yo estoy viviendo, sino también me voy a regir por las normas de comportamiento que me impone mi comunidad, como parte de una comunidad especial o de una nación especial. Bueno, esto pasa con la mezcla de comunidades y sociedades. El tema es que el hombre necesita vivir con otros, necesita interrelacionarse con otros para salir adelante. ¿Cuál es la manera más normal de encontrar a una persona? Y es más frecuente encontrarlos en sociedades. ¿Por qué? Porque las comunidades, a su vez, están diseminadas en diferentes sociedades. Por ejemplo, la nación judía está diseminada en todos los países del mundo. Entonces, ¿qué pasa con esta comunidad? A su vez, tiene que atenerse a los regulamientos propios de cada uno de los países. Sigamos. Vamos a la placa. Fíjense que el hombre, como ser social, posee o tiene el carácter de sociabilidad. ¿Esto qué significa? Que al estar inserto en la sociedad, debe cumplir o debe tener o debe adoptar conductas o comportamientos que son diferentes si son individuales y si son sociales. Si son individuales van a ser hábitos. En cambio, si son sociales, ya es diferente porque hay otras personas conviviendo con nosotros. Hay pautas uniformes compartidas en el mundo social. Y este mundo social va a ser o grupos cerrados, como las castas y las naciones, o grupos abiertos. ¿Y qué pasa si no estamos de acuerdo? Se presenta el conflicto y aparece el derecho. Vamos a explicar un poquito esta placa para ver si logramos entender algo. Nosotros decíamos que el hombre entonces, como conductas o comportamiento, puede ser individual o social. Individual es aquel que nosotros llevamos a cabo con nosotros mismos. Yo, por ejemplo, cuando me levanto a la mañana, me levanto a las 6 de la mañana, levanto a mis hijos los mellizos que ya van a la secundaria, les hago el desayuno, los despacho a la escuela, me quedo trabajando y a las 8 levanto al más chiquitito, lo pongo a las 8:30 en el transporte y recién salgo a hacer mi actividad. Mientras tanto me tomo una taza de café, me como un criollito o una tostada. Estos son pautas individuales o hábitos, ¿sí? Y que nosotros desarrollamos en realidad sin seguir un comportamiento social, sino de manera rutinaria y de manera frecuente. Sin embargo, cuando yo salgo a trabajar, ya mi comportamiento pasa a ser social. ¿Por qué? Porque en realidad comparto mis hábitos y comparto mis conductas con otro tipo de personas. Resulta que cuando yo estoy compartiendo estos hábitos o estas conductas, me estoy mostrando más mi faz de sociabilidad.
¿Y qué pasa? Tengo que adaptar y tengo que, de alguna manera, adoptar este tipo de conductas para poder interrelacionarme con las otras personas. Por ejemplo, no me tengo que cruzar los semáforos en rojo, tengo que respetar al peatón, tengo que respetar normas de conducta. Si voy a tribunales, tengo que hacer la cola, por ejemplo, para esperar que me atiendan en barandilla y me den un expediente. Es decir, me voy situando en distintos lugares y voy adaptándome a distintas normas de conducta. Yo puedo vivir en un grupo cerrado, por lo tanto, primero voy a adoptar las normas de mi grupo cerrado. Por ejemplo, si soy parte de una casta o de una nación, y a su vez puedo vivir en un grupo abierto, que seguramente estoy viviendo en un grupo abierto. Por lo tanto, además, debo adoptar estas conductas impuestas por este grupo abierto que es la sociedad. Ahí es donde aparece el ordenamiento jurídico. Y el ordenamiento jurídico, como el derecho, como conjunto de normas que rige la convivencia de las personas en sociedad, fíjense, hablo ya de sociedad, entonces va a venir a regular absolutamente todo lo que yo hago. ¿Y de qué manera? Y depende del tipo de problema al que yo vaya a abordar o depende del tipo de conducta que yo vaya a adoptar, va a ser la rama del derecho que a mí me va a ir regulando y me va a ir dando la pauta de cómo comportarme. Si yo, por ejemplo, me voy a comprar a un kiosco una tarjeta para mi celular y estaré haciendo un contrato de compra-venta, por lo tanto viene el derecho civil y el derecho comercial vienen a regular ese acto que yo estoy realizando. ¿Se entiende? Entonces, yo salgo de mi casa y empiezo a interactuar con el resto de la sociedad. Por lo tanto, tengo que adaptarme a estas pautas uniformes, ¿sí? Porque lo que el derecho trata es de evitar, cuando puede, las desigualdades. Entonces, al entrar en estas pautas uniformes, yo estoy relacionándome con las otras personas en interferencia intersubjetiva. Es decir, ambas, tanto yo como el resto de las personas, nos estamos influyendo mutuamente. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener que adoptar todas las conductas reguladas por el derecho. ¿Qué nos puede pasar? Nos puede pasar que nosotros no estemos de acuerdo con lo que dice el derecho e infringamos una norma. Entonces aparece el conflicto, que el conflicto siempre es un punto de quiebre, significa un cambio, y ante ese conflicto, ante ese quiebre, aparece todo el ordenamiento jurídico con todo su peso a sancionarme o a escuchar lo que yo quiero decir. Por eso es tan importante que ustedes sepan que el vivir en sociedad para nosotros es la pauta esencial como para decir, entonces tenemos que adaptarnos al conjunto de normas que nos están rigiendo. Hay muchas religiones, por ejemplo, que no creen en las fronteras, ¿sí? No creen que haya un Estado, sino tienen una visión más bien cosmopolita y creen en un Estado universal, creen en una comunidad universal. Por lo tanto, les cuesta muchísimo poder adoptar este tipo de pensamiento y adaptarse a las pautas o comportamientos de una sociedad determinada. Sigamos. El hombre, entonces, como ser social que es, busca conocer. Fíjense ustedes, fíjense en la placa. Busca conocer, persigue fines, y esos fines de alguna manera se traducen en la conducta. El hombre es un sujeto cognoscente que percibe la realidad externa y, a su vez, influye sobre esta realidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que el hombre, ahí estamos haciendo una especie de ya suma de lo que es el hombre como ser social a lo que es el hombre como ser racional. Y esto lo vamos a volver a ver después. El hombre es un sujeto cognoscente y la realidad que nos rodea para nosotros se va a llamar objeto cognoscible. Ustedes esto ya lo han leído en el material. ¿Qué significa? El hombre permanentemente está transformando la realidad que lo rodea, ¿sí? Busca conocer, persigue fines, adopta conductas para poder conocer. Pero para esto necesita de la convivencia con las demás personas. ¿Por qué? Para influir sobre la realidad y a su vez para que la realidad influya sobre él, debe tener la posibilidad de compartir esta experiencia con el resto de la sociedad.
Entonces, el hombre es un ser social y en consecuencia también es un ser racional. Es un ser social en cuanto está inserto dentro de una sociedad y es un ser racional en cuanto empieza a conocer, busca fines, persigue modificar la realidad, persigue modificar este objeto conocido, ¿sí? Esta realidad, para poder adaptarla a sus pautas o a sus hábitos de conducta. Con respecto a esto, y para hacerlo más gráfico, hay una película que vamos a ver, no la película entera, obviamente, si no la han visto, véanla porque es muy buena, que se llama Náufrago. Y que desde nuestro punto de vista es una de las películas que mejor describe la necesidad que tiene una persona no solamente de vivir con las demás, sino fíjense que en esta película también esta persona, en base a su necesidad de vivir con las otras, va produciendo distintos signos y distintos símbolos, ya vamos a ver de qué se trata esto, para poder comunicarse. La película se llama Náufrago, el protagonista es Tom Hanks y bueno, a partir de ahora la empezamos a ver. No tendrás por ahí una cerilla, ¿verdad? Lo ha encendido el aire. ¡Lo ha encendido el aire!
Lo conseguí. Lo conseguí. ¡Fuego! ¡Esto es! ¿Les gustó? ¿Vieron qué bueno que está? El tema es que esta película a nosotros nos da para analizar distintas cuestiones. Si vamos a la placa, vamos a destacar 3 imágenes claves de esta película. En esta primera imagen está el náufrago y atrás se ve cómo ha escrito la palabra help, ayuda, para que si alguien pasa lo vea y se lo pueda ayudar y lo pueda rescatar. En realidad, lo que está haciendo él, que está totalmente solo dentro de esa isla, es tratar de comunicarse con el exterior. Y fíjense que help es una manera de comunicarse, una manera de lenguaje. Para nosotros, estos van a ser símbolos. Fíjense en la otra imagen. Este es Wilson, la pelota. Esta pelota para nosotros, en esta película, tiene un papel protagónico fundamental, porque en realidad Wilson está reflejando la necesidad de interacción con las otras personas. Una vez que el náufrago descubre esta pelota y con la mancha de sangre puede dibujar una cara dentro de esta pelota, la bautiza Wilson, que es la marca de la pelota, puede interactuar con este objeto para poder compartir sus impresiones y para no sentirse tan solo. Y por último, la placa, donde él, en realidad, ya dentro de una balsa, ya es víctima de la desesperación, porque no cree que va a tener la esperanza de ser rescatado y de a poco se va quedando dormido en una balsa que logra construir y que logra reflotar. Entonces, para nosotros esto es importante. ¿Por qué? Porque fíjense que de alguna manera acá tenemos como resumidos varias cuestiones desde la disciplina. Primero vemos el hombre en su necesidad de relacionarse con los demás. ¿Y qué hace? Lo resuelve con una pelota, ¿sí? Sería como el viernes de Robinson Crusoe. Y por otra parte, necesita comunicarse con los demás. Entonces, ¿qué hace? Utiliza símbolos y utiliza signos. Los signos inequívocos de que esta persona necesita ayuda es una parte donde hace una fogata, por ejemplo, y con esa fogata trata de llamar la atención. Y ustedes verán lo que son signos y símbolos. Y por otra parte están los símbolos, que es las maneras que utiliza él para comunicarse. La palabra help para nosotros es muy importante, porque de alguna manera está tratando de decirle a alguien que no sabe quién es, que quiere que lo rescaten. ¿Por qué? Porque necesita volver a reincorporarse, a reinsertarse en la sociedad y volver a buscar a la esposa que dejó y el trabajo que tanto le gustaba. Entonces, esta es la faceta del hombre como ser social. Pero fíjense que como ser racional trataba de influir dentro de esa realidad. De a poco fue buscando la manera de que estas cuestiones, estas cosas que encontraba dentro de la isla, se fueran incorporando como objetos más bien culturales para poder resolver sus problemas. De hecho, por ejemplo, se saca la muela con el filo de una patineta, es decir, va utilizando distintos objetos para poder modificar la realidad que lo circunda y que lo rodea. Este hombre, como ser racional, si estuviera inserto dentro de una sociedad que favoreciera su conocimiento y que le permitiera influir aún más esta realidad, tendría lo que se llama el conocimiento. Vamos a ver, de hecho ya lo tiene, pero no de manera tan profunda. Vamos a ver la placa. Acá entonces empezamos a ver ya un poquito de manera un poquito más profunda los grados del conocimiento. Vemos que el conocimiento admite 3 grados, el vulgar o el conocimiento común o precientífico, el científico y el filosófico. El vulgar o precientífico tiene 3 características, es empírico, superficial e incierto. El científico es sistemático, fundado, metódico y reflexivo. Y el filósofo es pantónomo y autónomo. Vamos a ver de qué se trata cada una de estas cosas. Todos tenemos el conocimiento vulgar o precientífico, que es este conocimiento adquirido de la
experiencia. Por ejemplo, yo sé que no tengo que meter los dedos en el enchufe porque me da electricidad. Es decir, por eso decimos que es empírico, es decir, se basa en las experiencias. Es superficial porque va variando y es incierto porque va variando a medida que van variando los acontecimientos. Son todas estas informaciones con las que nosotros nos manejamos diariamente. Este conocimiento puede llegar a ser científico si ya comparte otras características. Acuérdense ustedes que la ciencia para nosotros recuerden que la ciencia para nosotros es un conjunto sistematizado de conocimientos que tienen un objeto y que tienen un método, ¿sí? Y este conocimiento científico tiene algunas características. Sistemático, ¿qué significa? Va ordenando los conocimientos por categorías, es decir, nosotros vamos sistematizando y vamos ordenando las distintas áreas de conocimiento. La ciencia del derecho, por ejemplo, es sistemática. ¿Cómo se sistematiza? Y se sistematiza mediante las ramas del derecho. Es decir, de alguna manera tratamos de agrupar normas en distintas categorías, derecho civil, derecho constitucional, derecho penal, derecho laboral, para poder regular la realidad y para poder influir mucho mejor en estas pautas de comportamiento. Por otra parte, lo que tiene es que es fundado, es decir, no surge solamente de la experiencia, porque la experiencia hace que los conocimientos vayan siendo cambiantes, sino que tratamos de encontrarle un fundamento a cada una de las cuestiones, una explicación a cada una de las cuestiones que vamos planteando. Si yo tengo una hipótesis, tengo que tener el fundamento de esta hipótesis. Entonces, esto es propio del conocimiento científico. Hay distintas maneras de fundar, para eso están los distintos métodos científicos. Es metódico. Estos métodos son los que establecen el punto de partida de los procedimientos que nosotros vamos a seguir para poder conocer una realidad social determinada. Hay distintos métodos científicos según la disciplina que nosotros utilicemos. Por último, es reflexivo. ¿Por qué? Porque va reflexionando y se repliega sobre sí mismo. Es decir, el conocimiento científico no es siempre igual. Por eso es que la ciencia va evolucionando y va avanzando en sus concepciones hasta llegar a los conceptos actuales. Esto lo vamos a ver dentro de un ratito. Por último, también, y ya como un conocimiento un poco más elevado, tenemos el conocimiento filosófico. Es autónomo porque no depende absolutamente de nada, ¿sí? Pero a su vez es pantónomo. ¿Por qué? Porque es un conocimiento universal. Este conocimiento filosófico es un conocimiento cosmopolita y que trata de encontrarle una explicación con un metalenguaje. Metalenguaje es el lenguaje que habla de la realidad. Con un metalenguaje intenta encontrar distintas explicaciones a los fenómenos que suceden. Ustedes esto lo estudian en la materia Introducción a la Filosofía. Para nosotros, de estos 3 grados de conocimiento, nos va a importar más el conocimiento científico, que es el que en realidad nos va a ocupar hoy. Sigamos. Fíjense en la placa. El hombre, a su vez, es un ser racional que se expresa a través del lenguaje. Acuérdense que para que el hombre pueda interactuar con los demás y pueda producir conocimiento, tiene que expresarse. Y para estudiar el lenguaje tenemos como 3 grandes áreas: la semiótica, la lingüística y la pragmática. La semiótica estudia los signos, es decir, todas aquellas manifestaciones físicas o habladas que nos dan una señal inequívoca de lo que está sucediendo. Por ejemplo, el fuego es un signo. Esto lo tienen ustedes en el manual. La lingüística, que estudia el lenguaje, pero a través de los símbolos. Las palabras son símbolos, por lo tanto decimos que la lingüística para nosotros es importante porque nos permite transmitir los mensajes. Por otra parte, la pragmática estudia los usos y las funciones del lenguaje. Para nosotros esto es muy importante. ¿Por qué? Porque decimos, a ver, y esto no tenemos que perder el hilo. El hombre es un ser social, a su vez es un ser racional. Es social porque vive con las otras personas. Es un ser racional porque conoce, porque busca conocer, busca adoptar pautas y busca transformar la realidad.
Tanto para uno como para otro necesita el lenguaje, necesita manifestarse a través del lenguaje. ¿Por qué es importante la semiótica? Porque la semiótica nos aporta el resultado o el estudio de los signos y nos dice qué significa cada signo. Y esto es importante en el momento de la comunicación. ¿Por qué es importante la pragmática? Porque la pragmática estudia los usos y funciones del lenguaje, es decir, este uso persuasivo, descriptivo, operativo, es decir, ¿qué queremos hacer nosotros con el lenguaje? ¿Lo queremos utilizar para convencer a una persona? Y vamos a utilizar el lenguaje persuasivo. ¿Queremos dar una información? Y ya no, va a ser un lenguaje descriptivo, por ejemplo, el de que deberían tener los noticieros que hace rato que lo han perdido, ¿sí? Por otro lado, también tenemos la lingüística, y la lingüística para nosotros es importante porque estudia las palabras, estudia los símbolos y estudia las formas de comunicarse. Fíjense ustedes en este ejemplo, fíjense en la placa. Problemas de comunicación por utilizar códigos distintos. En realidad estos códigos están puestos al azar y lo que se quiere tratar de ejemplificar es un problema de comunicación. A ver, ¿qué significa esto? Para nosotros esto significa que cuando dos personas quieren comunicarse, para poder comunicarse tiene que haber un emisor y un receptor, en este caso la madre y el hijo. Ustedes tienen un videíto muy simpático dentro del manual con respecto a los problemas de comunicación. Esta madre y este hijo no se pueden comunicar porque utilizan códigos diferentes, es decir, no utilizan el mismo código de lenguaje y no utilizan un mismo canal de comunicación. Cada uno habla en niveles diferentes. Actualmente pasa con este nuevo auge de la comunidad tecnológica y de la aldea virtual que se habla con un código diferente al que se hablaba antes. Y, por ejemplo, los adolescentes utilizan lenguaje y terminología y tienen otras formas de comunicación que nosotros a veces no podemos entender. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tratar de buscar un código en común. ¿Para qué es importante? ¿Para qué nos sirve a nosotros para la materia? Primero, nosotros nos tenemos que comunicar permanentemente, por lo tanto es importante que nosotros encontremos un lenguaje en común con nuestro interlocutor, sea cliente, sea juez, sea abogado, quien sea. Por otra parte, también es importante porque a través del lenguaje es como nosotros vamos a transmitir nuestro conocimiento y cómo nos vamos a integrar dentro de la sociedad. Y a través del lenguaje es cuando nosotros vamos a hacer un alegato, por ejemplo, y utilizando un código, un canal de comunicación, vamos a tratar de convencer al juez que nosotros tenemos la razón y no la persona que es parte contraria en nuestro juicio o cuando se ha trabado la litis. Por otra parte, es importante que nosotros tengamos, respecto del lenguaje, muy claro los problemas de interpretación. Problemas, si los hay, son estos. Estos problemas en realidad se vuelven a ver ya al final de la materia, pero es importante que los tengamos en cuenta. Fíjense en la placa. Tenemos tres problemas de interpretación: la ambigüedad, la vaguedad y las expresiones o palabras con carga emotiva. La ambigüedad para nosotros es un problema en semántica y en sintáctica. La ambigüedad significa que las palabras tienen más de un significado. La vaguedad, aparte, significa que también hay un problema de interpretación porque puede ser que la palabra tenga un solo significado, pero el campo de aplicación de las palabras para nosotros es insuficiente, es decir, es totalmente impreciso y no sabemos a qué se refieren. Por otra parte, otro problema de interpretación son las expresiones o palabras con carga emotiva, o sea, favorable o desfavorable. Fíjense, favorable, democracia, desfavorable, examen. ¿Qué significa esto? En el momento que nosotros nos queremos comunicar con otra persona, tenemos que ser muy precisos. Y esto es propio del lenguaje jurídico. El lenguaje jurídico como lenguaje técnico, como lenguaje específico, trata de buscar precisiones, ¿sí? Y para esto tenemos algunas cuestiones. Por ejemplo, la palabra derecho es una palabra que es ambigua, porque se puede significar derecho de derecho como conjunto de normas, de derecho como derecho subjetivo, es decir, la facultad que nosotros tenemos de poder defendernos en este conjunto de normas, pero también puede significar derecho de recto,
o el lado derecho. Entonces, a ver, para que nosotros podamos definir a qué se refiere la palabra derecho, vamos a tener que empezar a precisar y empezar a definir. Por eso son importantes las definiciones. Y ojo con esto, en esta carrera se van a volver locos con las definiciones y son importantes. Primero, porque delimitan, eliminan la ambigüedad y la vaguedad. Y aparte, estas definiciones es la manera técnica, la manera jurídica de poder precisar ciertos conceptos que quizás en otras disciplinas se manejen de manera diferente. ¿Se acuerdan cuando yo empecé este módulo y les di la definición de persona y les dije, persona para nosotros, según el artículo 30 del Código Civil, va a ser todo ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones? Esto es una definición y esto para nosotros es importante porque cada una de las palabritas que está dentro de esa definición va precisando aún más el campo técnico de lo que es la aplicación y la noción de persona. Y esto nos dice que si nosotros hablamos de persona, estamos hablando de persona desde el momento de concepción, porque dice todo ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones. A partir de que somos concebidos tenemos, aunque sea, la capacidad de derecho, esta posibilidad de vivir. Fíjense ustedes qué importante. Por otro lado, la vaguedad también se soluciona con las definiciones y aparte con la precisión del campo con el que se aplica. Si yo digo la palabra rico puede significar que una persona está muy bien económicamente o que esta persona, o que algo que yo he comido tiene un sabor especial. Entonces, para poder utilizar esta palabra en un contexto o en el otro, debo definir, debo integrar. Acuérdense que hay dos tipos de comprensión, la comprensión de texto y la comprensión de contexto. La comprensión de texto es entender lo que nosotros estamos leyendo en ese momento o lo que nosotros estamos adquiriendo en ese momento. El contexto es lo que nos va a definir el campo de aplicación de las palabras. Muchas veces mis hijos me hacen preguntas sobre significado de palabras y yo les digo, ¿en qué contexto lo leíste? Y me dicen dónde lo leyeron y en qué circunstancia y a partir de ahí les empiezo a decir lo que significa cada una de estas palabras. Para nosotros, aparte de las definiciones, es importante en derecho no utilizar palabras con carga emotiva. ¿Por qué? Porque el derecho tiene una función que es puramente descriptiva. Nosotros describimos normas de comportamiento. No decimos, el que matare a otro será sometido de 8 a 25 años de prisión. No decimos, qué mal que está matar a otro. ¿Por qué? Porque la carga emotiva a nosotros no nos sirve. La carga emotiva la dejamos para otros usos y funciones del lenguaje, que en derecho no nos sirve. Sí utilizamos a la carga emotiva en el momento de los alegatos, sobre todo en la parte penal, que son públicos. Ahí sí utilizamos la carga emotiva, ¿por qué? Porque lo que queremos hacer es convencer al jurado. Sin embargo, aún así, tengo que tener cuidado con que las definiciones tienen que venir a solucionar el problema de la ambigüedad y la vaguedad. Si no, me va a decir el otro abogado, a ver, colega, ¿en qué sentido quiso decir tal cosa? Vamos a una pausa y enseguida volvemos. Bueno, seguimos entonces con el lenguaje. Yo les había dicho recién que el lenguaje tiene distintos usos o funciones. Vamos a la placa. El uso descriptivo, el uso expresivo, el uso prescriptivo, el mixto y el operativo. Esto es importantísimo que ustedes lo tengan en claro y a qué se refiere cada uno,
porque cada uno de estos va a servirnos para propósitos diferentes. Esto nosotros lo estudiamos y lo vemos mucho en lo que es la palabra o en lo que es la parte de argumentación. Cuando nosotros decimos que el lenguaje, por ejemplo, tiene, como decía la primera parte de la placa, un uso descriptivo, decimos en realidad lo que está tratando de hacer es describir objetivamente una realidad. Es decir, el lenguaje lo que dice es, el lugar donde yo estoy en este momento tiene paredes grises y tengo una notebook al frente. Simplemente describe lo que está pasando. El lenguaje expresivo es más bien emotivo, tiene la carga emotiva y esto se utiliza solamente para los poemas o cuando quiero convencer a alguien de algo. Este lenguaje expresivo nosotros dijimos que solamente lo utilizamos en algunos alegatos. Por otra parte tenemos el prescriptivo. El prescriptivo es propio de las normas del derecho. El prescriptivo es cuando se describe una situación, pero no solamente se describe, sino se impone una norma de conducta. Por ejemplo, no cruzar el semáforo en rojo o queda terminantemente prohibido estacionar. Este es un lenguaje prescriptivo. ¿Y qué significa esto? Que si yo violo esa norma que me dice a mí que yo no tengo que estacionar, a mí me van a poner una multa. Por otra parte tenemos el lenguaje operativo. El lenguaje operativo para nosotros es aquel que cambia las cuestiones en la realidad. La gente sin pensar a veces dice cosas o pensándolas dice cosas y cambia su realidad. Por ejemplo, uno de los ejemplos que yo les había puesto en el manual era el ejemplo del casamiento. Y cuando las personas dicen ante el juez que está intentando casarlos, sí acepto, utilizan un lenguaje operativo porque operan un cambio en la realidad. De ser dos personas individuales, con vida propia, contenido propio, patrimonio propio, pasan a tener una comunidad que se llama sociedad, comunidad matrimonial, patrimonial, empiezan a tener un patrimonio en conjunto, una sociedad conyugal y aparte se someten a todas las reglas del matrimonio que ponen reglas que y establecen derechos y deberes para los cónyuges. Es decir, con el sí acepto o con el sí, simplemente lo que estoy haciendo es cambiar mi realidad. Y el mixto, que es el más común, en realidad generalmente no aparece el lenguaje por sí solo, sino que aparece de manera combinada. Por ejemplo, el lenguaje normativo es descriptivo y prescriptivo, es decir, describe una realidad y dice ante esta realidad va a pasar o debe pasar tal otra cosa. Este es el tipo de lenguaje que nosotros utilizamos normalmente. El motivo dijimos que tenemos que tratar de evitarlo porque en realidad, por ejemplo, en el momento de presentar una demanda, al juez el lenguaje emotivo no le interesa. Es más, muchas veces le molesta. Lo que le interesa es ver objetivamente y que nosotros le describamos objetivamente, por ejemplo, cómo ha sucedido el accidente de tránsito sobre el cual nosotros estamos incoando la demanda. Incoar es un tema de lenguaje técnico. Por otra parte, para nosotros es importante que podamos avanzar y podamos terminar con este tema del hombre como ser racional. Fíjense ustedes en la placa. Una vez que tenemos claro el lenguaje y que es parte de esta actividad de conocimiento, tenemos la investigación científica. Esta investigación científica que es una actividad que tiene un producto que es el conocimiento científico. Nosotros ya hemos visto lo que es el conocimiento científico. Y que por otra parte tiene una aplicación práctica que es la tecnología. En realidad la tecnología en nuestro caso, en el caso de la ciencia del derecho, no resulta propio de nuestro campo, sino resulta propio de otros campos de la ciencia. Pero sin embargo, este es el grado que nosotros tenemos que seguir de conocimiento. Por ejemplo, fíjense, productos tecnológicos, una notebook, una Palm y un MP3 que ha quedado en el olvido. Entonces vamos a decir que la investigación científica produce el conocimiento científico y este conocimiento científico forma lo que se llama la ciencia y nosotros dijimos que la ciencia es un conjunto sistematizado de conocimientos que tienen un objeto y un método. Fíjense ustedes que las ciencias no son todas iguales, sino que se dividen en dos grandes grupos. Fíjense la placa, vamos a la placa para ver cuáles son los grupos.
Tenemos dos tipos de ciencias, las empíricas o fácticas, acuérdense que estas se basan en la experiencia, estas son las naturales, que son la física, y las otras ciencias que se basan en la experiencia son las ciencias sociales, por ejemplo la historia, el derecho y la economía. Y aquellas ciencias que son formales o abstractas y que no se basan en la experiencia, sino se basan en abstracciones, que son la matemática, la álgebra y la lógica. Fíjense ustedes que cuando nosotros hablamos de ciencias empíricas, decimos, en realidad partimos de lo que vemos y observamos en una realidad tangible. Por lo tanto, estas ciencias van cambiando permanentemente. Por eso el derecho, por ejemplo, como ciencia social, que es parte de las ciencias empíricas o fácticas, va cambiando su realidad y sus regulaciones permanentemente a medida que vamos avanzando en el mundo. Antes, por ejemplo, ni se nos ocurría hablar de los tips dentro del derecho. Actualmente con el derecho informático hablamos de tips de derecho informático, hablamos de firma digital, hablamos de nodos, es decir, estamos incorporando nuevas cuestiones a nuestra experiencia. Por eso son ciencias empíricas. Las formales son abstractas, es decir, se forman totalmente de abstracciones y de cuestiones lógicas matemáticas. A ver, si no, díganme cuál de ustedes alguna vez ha podido patear un 4, por ejemplo. Nunca. ¿Por qué? Porque es una concepción abstracta. Entonces, ya vamos ubicándonos con la ciencia del derecho. Nosotros vemos que la ciencia del derecho forma parte de las ciencias empíricas y dentro de las ciencias empíricas forma parte de las ciencias sociales. La ciencia no ha sido siempre igual, la ciencia ha avanzado. Sobre este avance de la ciencia ustedes tienen material de sobra en el manual. Solamente quiero rescatarles algunas cuestiones propias de cada una de las épocas para que ustedes vayan viendo por qué la ciencia como ciencia empírica va avanzando y por qué la ciencia va evolucionando a través del tiempo y a través de las épocas. Nosotros hablamos de grandes paradigmas de las ciencias. Hablamos del paradigma de la ciencia antigua, hablamos de la Edad Media, de la ciencia moderna y de la ciencia contemporánea. Y estos grandes paradigmas, en realidad, empezando por la antigüedad y terminando por la ciencia contemporánea, que sería la de hoy, han hecho que los conocimientos vayan variando y se vayan apareciendo nuevas formas de ciencias. Por ejemplo, las ciencias sociales aparecen recién en la Edad Moderna. Hasta entonces era todo ciencias naturales. Vamos a la primera placa. Fíjense que en la época clásica, o en la época antigua, el punto de partida eran los primeros principios autoevidentes. Se manejaban, en la época de Aristóteles, por ejemplo, Sócrates, se manejaban con verdades, es decir, con aquello que ellos observaban. De ahí realizaban abstracciones. La forma de razonamiento era la intuitiva. El método era deductivo, de lo general iban a lo particular. En esta época clásica, el conocimiento científico era totalmente abstracto. Todo lo que fuera tecnología era totalmente despreciable. Para seguir, fíjense la Edad Media. En la Edad Media, el punto de partida era Dios y en realidad se conocía a través de la fe. Las Sagradas Escrituras eran las que proporcionaban lo que se llama la teología, que era la ciencia modelo y que se regía por la Iglesia. Para nosotros este tema de la Edad Media fue una época que nosotros llamamos época de oscurantismo, oscuridad en las ciencias. ¿Por qué? Porque en realidad en esta Edad Media, como todo era teocéntrico, es decir, no era antropocéntrico, no se basaba la ciencia en el hombre, sino se basaba en Dios, se conocía a través de la fe y a través de la razón. Empezó a conocerse a través de la fe solamente, es decir, el único punto de vista era Dios. Hay una película viejísima que se llama El nombre de la rosa, que nos muestra cómo el tema de las Sagradas Escrituras era tan importante y cómo el hombre en realidad tenía que creer en lo que la Iglesia le decía, porque si no era castigado por hereje en la época de la Inquisición. Esto ustedes seguramente lo han visto, lo van a ver en la historia del derecho. Es decir, el no estar de acuerdo con los dogmas de la Iglesia hacía que las personas pudieran ser ahorcadas, decapitadas o quemadas vivas por no compartir ciertos conocimientos. ¿Y qué pasaba? Se decía que si se leía, entonces se conocía la verdad.
Por lo tanto, las escrituras eran totalmente inaccesibles. Van a ver en el nombre de la rosa, por ejemplo, lo que hacían era ponerle veneno en el costado de las escrituras para que aquel que osara abrir y hojear una escritura en algún momento muriera y no pudiera contar lo que había visto. Para nosotros esta época fue terrible y de mucha oscuridad. En cambio, en la ciencia moderna, vamos a ver en la placa, aparecen los hechos y se produce lo que se llama el giro copernicano de la ciencia. Se daba en cuenta, por ejemplo, que no es ya el Sol el que gira alrededor de la Tierra, sino que la Tierra gira alrededor del Sol. Se produce el giro copernicano de las ciencias, se empiezan a cuestionar hechos ya conocidos con hechos nuevos que van apareciendo, se empieza a conocer a través de la razón, se empieza a observar y a experimentar, se aplica el método inductivo más la matemática. Y esta ciencia moderna, como ya se basaba en la razón a través de la observación y la experiencia, y va viendo cuestiones diferentes y se produce este giro de las ciencias, copernicano de las ciencias, pasa de ser teocéntrica a antropocéntrica, es decir, empezamos a conocer a través del hombre. Y como empezamos a conocer a través del hombre, todo lo que fueran ciencias naturales que ya venían desarrollándose, que eran fruto de lo que estaba externo al hombre, da paso a la aparición de las ciencias sociales. El hombre ahí ya está en condiciones de poder estudiarse a sí mismo. Cuestión de que hasta entonces, como era todo teocéntrico, era imposible. Aparece entonces el método inductivo, ya no era deductivo como en la antigüedad. Y por último, aparece la ciencia contemporánea. Una vez ya afianzada esta ciencia moderna y con la aparición de las ciencias sociales, con esto tuvo mucho que ver el Renacimiento también, que ustedes seguramente lo van a ver o lo han visto en Historia del Derecho, aparece esta ciencia contemporánea que ya fija los caracteres del conocimiento. Vamos a la placa. El conocimiento científico para nosotros tiene que ser general, es decir, no puede ser particular, porque tiene que abarcar todas las situaciones de similares categorías. Es legal porque es predictivo, es social porque es comunicable. Acá para nosotros es importante el tema de tener en cuenta el lenguaje. Es predictivo, por ejemplo, los metales, ¿sí?, se dilatan ante el calor. Es verificable porque es comprobable, es metódico porque sigue un plan previo. Acuérdense que yo les hablé del método del procedimiento. Es abierto porque es totalmente refutable, es objetivo porque no admite opiniones, es sistemático porque está ordenado. Sigamos. Dentro de este conocimiento científico, dentro de esta época contemporánea, aparece la ciencia del derecho. Y la ciencia del derecho tiene como objeto de estudio las normas. Fijémonos en la placa. El derecho es el objeto de estudio y tiene como producto las normas positivas. La ciencia del derecho o ciencia jurídica se compone de enunciados normativos. A ver, veamos un poquito esto. La ciencia del derecho tiene como objeto de estudio el derecho mismo. Este derecho mismo que lo que hace es estar compuesto, su realidad está compuesto por normas positivas, es decir, por normas escritas y por normas no escritas que se consideran válidas en un determinado lugar y en un determinado momento. Nosotros vamos a ver en otro módulo que hay una gran oposición sobre lo que es el iusnaturalismo y el iuspositivismo. Tenemos personas que hablan de que el derecho positivo por sí solo no vale, sino que también vale el derecho natural, es decir, aquel derecho que trasciende fronteras y trasciende momentos. Bueno, el tema es que la ciencia del derecho tiene como objeto de conocimiento el derecho que está compuesto de normas y estas normas en realidad son creadas por el legislador y los hombres tenemos que cumplirlas. Por otra parte, la ciencia jurídica, es decir, aquella que tiene como objeto el derecho, está compuesta por varios enunciados normativos. Estos enunciados son las distintas leyes, son las distintas reglas. Tenemos una pirámide jurídica, tenemos la pirámide, nosotros llamamos la pirámide de Kelsen, y que tiene como norma hipotética fundamental la Constitución Nacional. A partir de ahí, los enunciados se desprenden para abajo.
¿Qué pasa con estos enunciados? Tienen que estar engarzados de manera lógica y no contradecirse entre sí, porque si alguno enunciado de abajo, por ejemplo una ordenanza o una ley, como pasó con el tema del recorte del haber jubilatorio, viola algún principio de constitucionalidad, nosotros podemos atacarla porque no forma parte de nuestro sistema previsto tal cual nosotros habíamos hablado de manera lógica, ¿sí? Se garantiza la intangibilidad de los salarios y por otra parte se practica un recorte a un haber jubilatorio. Por otra parte, también hay otra manera de abordar el fenómeno jurídico, que es la filosofía del derecho. La filosofía del derecho, en realidad, nosotros no la vamos a ver todavía, sino ustedes la van a ver en otros momentos de la carrera. La filosofía del derecho tiene un saber de grado superior y que trabaja con problemas específicos. Y aparte, trabaja con conceptos que son propios del derecho, que hoy trabaja con los valores. La teoría del derecho, en realidad, para nosotros, implica un tema axiológico y trabaja con la teoría de los valores y trata de buscarle una explicación a la jerarquía. ¿Qué pasa con la justicia? ¿Qué pasa con el orden? ¿Qué pasa con la paz, con el bienestar y con la seguridad? De todas estas posiciones, hay 3 modelos de desarrollo de la filosofía del derecho. Nosotros vamos a aplicar lo que se llama el modelo analítico. Fíjense, el modelo analítico es la característica de nuestro siglo. Es una actitud positiva al saber científico, tiene diferentes fases. Hay una estrecha relación entre filosofía y lenguaje. Es cauta en metafísica. Hay una tendencia a ver en la filosofía del derecho como una teoría general del derecho. La filosofía del derecho, en realidad, cuando estudiaba yo en la universidad la tenía como una materia específica y la filosofía del derecho me proporcionó una herramienta que no me aportaron las otras materias de la carrera, que fue la posibilidad de poder razonar y poder jerarquizar lo que fueran los valores y poder jerarquizar las formas y las maneras de comunicarme y ver de qué manera podía fundamentar yo los enunciados o conclusiones a las que yo iba llegando. Vamos a ver los conceptos claves. El hombre es un ser social por naturaleza, es un ser biológico y también es un ser racional que opera en el mundo que lo circunda y produce cultura. Esto nosotros lo habíamos visto. Ser social porque necesita vivir de los otros y por otra parte es un ser racional porque opera cambios en la realidad que lo circunda. A partir de su característica racional, entonces el hombre conoce. ¿Cómo conoce? De 3 maneras, de manera vulgar, científica o filosófica. Nosotros dijimos que la manera vulgar es la que tiene todo el mundo, el científico es propio de las ciencias y el filosófico es pantónomo y es autónomo, es decir, es un conocimiento elevado. Por otra parte, también habíamos dicho que a nosotros nos interesa el conocimiento científico, porque el derecho para nosotros es parte de la ciencia del derecho. Por último, el hombre como ser racional y pensante expresa su voluntad y lo que quiere a través del lenguaje. El lenguaje está compuesto por signos y símbolos y las palabras son símbolos pues surgen de una convención. Acuérdense ustedes que nosotros hemos dicho que el derecho, en realidad nosotros tenemos como 2 grandes tópicos, el derecho y el hombre, ¿sí? El hombre que va a ser aquel que va a ser regulado por el derecho, es decir, va a ser atrapado por las normas de comportamiento del derecho. Este hombre que a su vez vive con otros hombres. ¿Esto qué significa? Necesita relacionarse con los otros hombres en interferencia intersubjetiva. Para esto, ¿qué es necesario? Es necesario el lenguaje. Pero a su vez el hombre necesita conocer. Cuando conoce, produce el conocimiento científico. Y ese conocimiento científico produce la ciencia del derecho. ¿Qué significa esto? Que tiene que tener una precisión científica y técnica tal cual nosotros la hemos estudiado. Muchas gracias, nos encontramos en el próximo módulo.